Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que es el racismo en la educación. Para ello, nuestros ponentes son Cristian José Altamirano Silva, Iris Jacqueline García Contreras, Diana Betsy Rodríguez López y Lisbeth Mejía Palma. Para ello es principalmente el poder contextualizar lo que es el racismo. Como bien sabemos, el racismo pues es cuando una persona o un grupo de personas pues atacan a otras por poseer características o cualidades distintas a las demás. Todo esto puede ser por su color de piel, por su género, por su orientación sexual, por costumbres, por el idioma en el que se hable, por cómo vistan e incluso por el lugar de procedencia. Todo esto pues es considerado como racismo y a su vez de esto surge lo que es la discriminación. Dentro de ello pues se tienen como distintas causas en el cual pues obviamente se da por miedo, por el desconocimiento del tema, también por causas socioeconómicas e incluso por la ideología de las personas. Para ello pues vamos a comenzar hablando y contextualizando más acerca de este tema. Como punto importante me gustaría primero comenzar que la palabra racismo ya es una palabra pues totalmente arraigada, que generación tras generación se ha utilizado y se ha llevado a la práctica. Se ha llevado en diferentes contextos, tanto en el entorno social como en el entorno familiar. El racismo abarca mucho contexto social, es decir, podríamos estar ubicándolo en lo que es en la familia, en amigos o en la escuela, lo cual a mí me agradaría me gustaría primero empezar desde la escuela, ya que la escuela es un entorno en donde niños y personas pues se van construyendo, ¿no? Es el desarrollo formal en donde distintas personas van creciendo y se van desarrollando, van conviviendo con diferentes personas. En ocasiones vemos que el racismo lo vemos como un juego, es decir, los niños lo ven como un juego, pero el niño al que está siendo discriminado lo puede ver como algo normal. Para esto podemos tomar como un ejemplo que son los típicos apodos que son en la escuela, ¿no? Esto es sumamente importante, el cual nosotros debemos de hablar y tomar en cuenta que el racismo es algo sumamente grande, ya que no solamente se está llevando en diferentes países, sino que también en México. En México es un país donde el racismo está a tope, ya que somos un país con diferentes identidades y pues cada persona tiene su distinta forma de vivir y de desarrollarse, lo cual a mí me agradaría que empecemos desde pues el entorno escolar. Exactamente, el hecho de que nosotros como sociedad empecemos a normalizar este tipo de situaciones es muy difícil porque los mismos alumnos, en el caso del ámbito educativo, son el reflejo de lo que nosotros como sociedad vamos realizando. Como bien lo comentas, este es un tema que a lo largo de los años se ha venido implementando, pero se ha venido desarrollando en diferentes países a nivel internacional, pero principalmente en lo que es Latinoamérica, lo que es nuestra zona exactamente y más que nada en México, el hecho de que nosotros tengamos una mentalidad o una ideología donde todo lo vemos muy común, donde la discriminación o el racismo se va presentando de mayor manera en lo que son las escuelas. Incluso esto a la larga puede ir derivando a situaciones muy complicadas. Hay un tema muy específico, el hecho que es el bullying. El bullying se puede llegar a sacar de este mismo tema de racismo, ya que es una situación donde se va afectando ya sea física o psicológicamente a la persona, ya sea por lo que es su color de piel, lo que es su forma de pensar, su ideología, sus acciones, sus costumbres. Hay muchos elementos que se pueden ocasionar por culpa de lo que es la discriminación y el racismo. Entonces, el hecho de que nosotros como docentes sepamos cómo actuar y de qué manera vamos a llevar estas acciones para tratar de erradicarlo, considero que es muy importante. Y sobre todo la aportación que acabas de hacer es muy, muy eficiente, ya que a veces como nosotros dentro de lo que es el ámbito educativo no sabemos de qué manera lo vamos a dar a conocer o cómo podemos abordar con los mismos alumnos. Esa es como una idea de lo que yo conozco como este tema.
Bueno, yo creo que como comentabas, en ocasiones ya se ve como una situación normal. Entonces, pues tanto la sociedad yo creo que no sabe cómo intervenir en esta problemática y es muy importante que tomemos en cuenta que esta situación del racismo pues sí afecta mucho en los alumnos, en la parte emocional. Entonces, por lo tanto, pues los alumnos pueden llegar a tener todavía más consecuencias mucho más graves como es el suicidio, algunos. Bueno, y como les estaba comentando, pues yo considero que esta parte del rendimiento escolar pues afecta mucho, ya que día con día pues lo que se requiere es que él tenga una transformación, pero con las problemáticas que vamos teniendo, pues yo creo que nos estamos quedando estancados y no avanza este proceso educativo. Y pues yo también considero que la parte familiar, pues se podrá decir que los alumnos o los hijos de los hijos de los padres de familia pues toman como modelo a seguir a sus padres. Entonces, si los niños ven que sus papás no tienen respeto hacia las demás personas y sobre todo que son racistas, pues lo único que van a hacer los niños es lo mismo. Van a ir cometiendo los mismos errores y las mismas acciones y por lo tanto, pues esta problemática en vez de disminuir, va a ir creciendo. Sí, exactamente, como tú lo ibas mencionando ahorita, el hecho de que los mismos padres de familia a veces enseñan a sus hijos a ciertas cuestiones que son, pues no son nada agradables, porque como bien sabemos, los niños cuando son pequeños o los alumnos, a lo largo de su vida son como unas esponjas, van absorbiendo todo lo que ellos ven en su entorno y como la parte familiar es más importante para ellos, ellos van a adaptar ciertas características que ven en sus familiares, ya sea en papás, en los abuelos, en los hermanos. Todo lo que ellos realicen, ellos lo van a tratar de realizar de la misma manera. Entonces, el hecho de que la mentalidad siga de la misma manera con los familiares, pues perjudica de gran manera lo que son los niños o los alumnos para seguir continuando con este tipo de situaciones de discriminación o racismo. Como bien lo mencionaban ustedes dos, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, ya que pues bien este factor familiar es muy importante dentro de este contexto de la problemática que se presenta en el racismo. Como bien lo mencionaban, pues es muy importante que los padres obviamente manejen principalmente este tema más con los niños, en donde se les dé como reflexión y sobre todo que manejen estos temas como algo que todos somos iguales y que todos merecemos el mismo respeto, en el cual pues es muy importante que dentro de la familia, como ya lo mencioné, se tenga muy presente estas formas de pensar y sobre todo en el que se manejen más estos temas, ya que pues principalmente pues los padres son el modelo, ¿no? De los hijos. Entonces pues se debe de tener en cuenta que pues obviamente los padres deben de dar un buen ejemplo para que con ellos los hijos pues tomen esas ideas o esos modelos y pues no se pueda llevar o contextualizar estas problemáticas que estamos mencionando, ¿no? Creo que también dentro de este contexto familiar pues es muy importante también el que se puedan hablar y sobre todo dar estas reflexiones a los niños. Y con ello, pues también abarcando dentro de un contexto social o incluso educativo, pues también es muy importante que se manejen en estas cuestiones, ¿no? Tanto como la familia y como lo educativo, ya que pues principalmente es muy importante, ya que en la época en la que nos estamos encontrando, en la que estamos viviendo, pues actualmente o todavía se ven estas problemáticas. Entonces, lo que pretendemos o lo que se pretende más bien en conjunto de toda la sociedad pues que se pueda erradicar esta problemática, ¿no? En el que ya no se presenten o se vean y se escuchen estos problemas, ya que como lo menciono, pues actualmente, aún en la época, aún en pleno siglo XXI, pues se están viendo, se escuchan y se tienen problemáticas de este tipo, ¿no? Entonces, sí creo que lo principal es primero abarcar o hablar desde el punto familiar
y ya con ello pues abarcar en distintos factores para que pues se puedan manejar esta problemática que se está viviendo. Acaban de tomar pues un punto muy importante en el cual me está agradando la forma en la que ustedes están tomando en cómo la familia influye mucho en lo que es en la personalidad del niño y el comportamiento. Pero también es importante el poder saber, bueno, si la familia está influyendo en el niño de una manera no apropiada para su edad y para que tenga un buen desarrollo, entonces yo como docente, ¿cuál es el papel que ahora me toca o cuál es el papel que ahora yo tengo que desarrollar con ese niño? Estaríamos hablando de que serían técnicas de convivencia. Estaríamos hablando también de estrategias para los alumnos y para los padres de familia, sabiendo que la educación viene desde casa. Entonces, el docente tendría que trabajar, tenía que tener esa convivencia y ver y observar el cómo los niños se están desarrollando con sus amigos. Ya vemos ese reflejo en el cual el comportamiento entre amigos es el reflejo en el que hay en casa. En ocasiones vemos que él le quiere tapar los ojitos al niño para no enseñarle lo que es el racismo, pero no, más bien hay que enseñarle a los niños qué es lo correcto y qué es lo que no se debe. Entonces, sí, mostrarle ejemplos de lo que es el racismo, pero entonces ahí entraría el docente, que sería más bien que saber lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal. Lo que puedes hacer mal te puede tener pues varias repercusiones. Por ejemplo, alguna detención por parte del docente. Entonces tendría que estar trabajando más bien el alumno con el docente y el docente tipo de actividades y saber, tomar en cuenta de que también los padres son realizar algunas técnicas en el cómo los padres están más atentos a lo que es a su desarrollo de los niños. Entonces, por lo cual, para mí, yo sugeriría algunas técnicas en donde los padres se familiaricen más con los alumnos. Es decir, también poder hablando, desarrollando cómo es su entorno familiar en casa y cómo es su entorno familiar en la escuela. Podríamos ver diferentes estrategias también. El poder observar lo que los sale importante. Enseñar también que el docente no es el del racismo no es un tema que solamente se puede ver de un día a la mañana, sino es un tema extenso en el cual también se debe de llevar a la práctica, en donde el alumno y el docente interactúen con ellos mismos, que más bien que también el alumno se siente escuchado y que si en algún momento alguno de sus alumnos tuvo alguna complicación, es ahí donde nosotros podríamos empezar el alumno y también mantener al pendiente el docente para ir trabajando con él y también trabajar los alumnos que en ocasiones implementan lo que es la discriminación. Para mí ese sería pues un punto importante. Entonces, como tal, como tú lo comentas, es el hecho de que haya una colaboración entre los docentes y los padres de familia, pero principalmente que los docentes conozcan el entorno en el cual se desenvuelve el niño, cuáles son las condiciones en las que él se encuentra y con base a ello ellos puedan realizar sus estrategias para poder combatir este tipo de situaciones. Eso es por lo que yo entendí, ¿verdad? Así es empezar a trabajar con nosotros mismos como futuros docentes y también con nuestros alumnos o con los padres de familia con los que estaremos hablando y realizando diferentes tipos de estrategias. Es decir, el poder sumergirnos en todo ese entorno con clase de educación que también nosotros podemos implementar en nuestro trabajo, el poder observar a nuestros alumnos. Sobre Pues todo sí. yo, adelante Liz. Bueno, como lo mencionaba aquí mi compañera Iris, pues es
muy importante en el que se pueda tener presente estos dos contextos, tanto la familia como los padres. Al igual dentro de este contexto escolar, como futuros docentes, pues debemos hablar o tener presente más sobre estos temas, en el cual pues antes de que se puedan abordar de estos, pues es muy importante en el que se puedan manejar más o hablar más de estos temas por medio de distintas estrategias o incluso actividades que se pueden realizar. Es por ello que también se pretende o se es necesario que como docentes pues les ayudemos o en este caso hablar con los alumnos. ¿Para qué? Pues para que se puedan evitar estas actitudes racistas, mostrándole a su vez a estos estudiantes pues que toda la diversidad y a su vez pues todas estas diferencias pues es algo natural, ¿no? En el cual pues se debe de tener en cuenta muy marcado lo que son las reflexiones y que a su vez conjunto tanto los padres como los docentes pues tengan ese trabajo colaborativo, ¿no? Y pues a su vez que los docentes pues puedan implementar distintas estrategias, distintas actividades, pueden ser como pláticas con padres, incluso con los mismos estudiantes, talleres, distintas actividades que se pueden llevar a cabo para que, ¿qué? Pues para que los estudiantes pues sepan más del tema, y sobre todo en el que pues hagan como que esa reflexión, ¿no? Como yo lo he marcado, que es muy importante, ¿no? Es por ello que pues como futuros docentes pues debemos principalmente tener en cuenta y saber más sobre estos temas que son muy fundamentales y pues asimismo poderlos aterrizar ya dentro del contexto escolar que principalmente pues como lo mencioné también en pleno siglo XXI pues todavía se tiene esa problemática y pues como futuros docentes debemos ayudar o incluso implementar actividades o estrategias en donde podamos ir como que erradicando esa problemática, ¿no? Bueno, justo eso era lo que quería mencionar, ¿no? Que tal vez dentro de los planes y programas pues no se ve mucho, pero bueno, no meten estos temas. Pero yo considero en esta parte que aunque no estén tanto estos temas en el sistema educativo, pues los profesores deben de estar capacitados y empaparse de este tipo de información y de este tipo de problemáticas para saber de qué manera intervenir con los alumnos, de qué manera intervenir con los padres de familia para que actividades de este tipo o para seguir reforzando estos temas y comprenderlos, pues sirva para, pues en general, para todos. Entonces, pues yo creo que otra de las partes importantes que les quería mencionar es la parte en enseñarle a los alumnos también sobre las otras culturas, ya sea en lenguaje, en tradiciones. Y pues esto yo creo que va a hacer que los mismos alumnos tengan como la intención o la curiosidad de conocer pues la cultura de otros países, de otros lugares, y pues para que comiencen a ver que todos tenemos diferentes cosas, ¿no? Pero, Que por tal ejemplo, en este vez aspecto, no tratando de, todos son- bueno, por ejemplo, en esta situación, como lo vas comentando, el hecho de que los mismos docentes a veces no saben cómo abordar o qué estrategias llevar a cabo, también incluso se puede tomar como esas limitaciones que se van generando en lo que son las instituciones, porque a veces se limita tanto la labor del docente que no se sabe de qué manera o qué es lo que nosotros podemos realizar. A veces tenemos muchas estrategias, muchos planes para llevar a cabo, pero las instituciones nos dicen que nosotros no podemos involucrarnos tanto a ciertas cuestiones o necesitamos algún apoyo extra para poderlo aplicar. Tal es el caso de en algunas instituciones el hecho de los elementos como los psicólogos, como el ámbito de USAER, nosotros nos podemos apoyar de ellos, pero como tal nosotros realizar esas acciones a veces depende mucho de lo que es la institución escolar. A veces también el hecho de las instituciones que son privadas tienen mayores oportunidades para tratar de evitar este tipo de situaciones, a diferencia de las escuelas públicas. Primero, por el hecho de que están más al pendiente de lo que son las circunstancias en las que se desenvuelven sus alumnos y aparte por el hecho también de que están, como tú bien lo mencionabas, más preparados los que son los docentes, tienen más aptitudes, más capacidades para poder llevar a cabo ciertos cuestionamientos,
para tratar de erradicar este tipo de situaciones. Pero incluso también un elemento importante es que a veces ese mismo racismo no se da también solamente entre estudiantes, sino que llega a ser a veces del estudiante al docente, del docente al estudiante o entre diferentes actores que influyen dentro de lo que es el ámbito educativo. Es muy importante lo que estás diciendo, ya que también a lo mejor ahorita nos estamos enfocando en lo que es la familia, pero también nos podemos dar cuenta que también el docente puede dirigirse de una manera racista al alumno por ser diferente alumno, por tener cualidades diferentes a sus alumnos. Entonces podemos ver que no solamente es el alumno, sino también el docente. Y entonces el docente, que es el que guía y comparte conocimientos, ¿qué reflejos o más bien qué influencia les está dejando los chicos, lo cual es sumamente grave, y ver que este tipo de problemas no solamente son problemas que se pueden hacer con una plática, sino llevarlos de una manera más práctica. No solamente ver que el docente es la guía y es el reflejo de cómo los alumnos están tomando pues sus conocimientos, lo cual pues para mí es muy grave y es indignante ver maestros de cómo son racistas con los alumnos que si vienen de entidades étnicas o de otros países, lo cual para mí es sumamente preocupante, porque ¿qué les estamos dejando a los chicos o qué les estamos demostrando? Si estamos hablando de un tema de racismo, es ahora sí es como una idea pues bastante absurda si somos maestros. También por el momento, pues creo que sería para mí el punto más importante, dar este ejemplo a los alumnos, y no sé qué más quieran hablar. Bueno, sí, también como lo comentas tú, Iris, el hecho de que el docente a veces no pone en práctica lo que es también su ética, porque a veces el hecho de que él mismo genere o fomente este tipo de racismos con los estudiantes involucra que el mismo alumno lo vea normal o que incluso le contribuya a ciertas situaciones, como lo mencionábamos al comienzo de esta sesión, de problemáticas que le van afectando a lo largo de la vida al mismo alumno. Incluso hasta entre compañeros de trabajo, a veces entre los docentes, son un tanto racistas entre ellos mismos por ciertas cuestiones o ciertas situaciones que se van manifestando dentro de lo que es su labor. Entonces, como tal, el docente tiene que tener este tipo de actitud, no racista, sino saber que las acciones que él está realizando no son las correctas, y sobre todo porque él es un ejemplo para sus mismos alumnos. Él es la persona que los está formando para poder llevarlos por un buen camino educativo, y sobre todo es esa persona que los va a impulsar a seguir preparándose de mejor. Porque si un docente durante su trayecto del estudiante genera este tipo de racismo, a lo largo de su vida, pues va a ser aún mayor la situación, y él va a salir a lo que es el ámbito laboral siendo el mismo tipo de persona con la misma mentalidad, y cuando tenga hijos, esto va a ser una cadena y se va a seguir fomentando a lo largo de muchas generaciones. Entonces, como tal, esto sería como una aportación extra a lo que hemos venido abordando a lo largo de esta sesión. Y pues bueno, ya como para finalizar o cerrar esta pequeña plática, pues es muy importante tomar en cuenta todos los puntos que ya se abordaron anteriormente, y con ello el poder hacer algo con distintas actividades, tanto escolares como familiares, el poder hablar más de estos temas que son muy fundamental, y sobre todo para que se pueda ir erradicando esta problemática que se presenta hoy en día. Es con ello que dentro de esta pequeña plática, pues hacemos énfasis esta problemática que anteriormente estuvimos hablando, ya que pues es muy importante estos temas, y que sobre todo es muy necesario que se tengan muy presente, y sobre todo el poder conocer más acerca de ello, ¿no? Y pues muchísimas gracias a nuestros ponentes, y pues esto sería todo. Les agradecemos por su atención, y también comentar en los comentarios qué otro tema les gustaría escuchar o hablar. También si lo pueden compartir y darle like a este video, pues se los agradeceríamos mucho. Y pues sería todo. Muchas gracias.